Bueno, habíamos visto algunos principios básicos del vuelo, en la que sabíamos que la atmósfera en la que ocurren los vuelos tiene una concentración y presión de diferentes gases, del cual el más abundante es el nitrógeno, con el 78%, después el oxígeno con el 21%, bien, y después el resto de los gases. Sabíamos que con la altitud, a mayor altitud, no hablamos de altura, hablamos de altitud, porque la altitud es la distancia vertical que se da hasta el nivel del mar. Con la altitud y manteniendo una temperatura constante, pasan dos o tres cosas. Primero que la presión que tienen los gases de la atmósfera disminuye. Decimos que no disminuye la cantidad, ¿bien? O la proporción. Lo que disminuye es la presión con la que los gases se mueven. Habíamos visto que con la altitud la temperatura desciende, va descendiendo a medida que voy en el ascenso. ¿Bien? Y lo que va a ocurrir ahora, por eso habíamos visto hipoxia, que era la disminución, ¿bien?, de la presión parcial de oxígeno con la altitud. Habíamos visto después la alteración del dióxido de carbono con las alteraciones con la hiperventilación, ¿sí? Pero ahora vamos a ver otra ley, que es la ley de Boyle, que me dice que con la altitud, ¿bien?, los gases tienden a expandirse, los gases se expanden. ¿Por qué? Y porque al tener menor presión, es como que tienen más lugar y se empiezan a expandir. Esa expansión, que es muy importante, me va a dar una serie de alteraciones que las conocemos con el nombre de disbarismos. ¿Bien? Disbarismo. Dis quiere decir diferencia o alteración. Baro significa presión, de ahí viene el barómetro que mide la presión atmosférica. Entonces los disbarismos son aquellas alteraciones que ocurren por la expansión de los gases. Como disminuye la presión, entonces generan aumento del espacio que esos gases pueden ocupar. Y tengo que entender que en el mundo todo se mueve de donde hay más a donde hay menos. Siempre nos movemos de mayor a menor presión. Siempre nos movemos de mayor concentración a menor concentración. Siempre nos movemos de mayor cantidad de dinero a menor cantidad de dinero. Pero por eso no tiene nada que ver con los disbarismos. Por lo tanto, si disminuye la presión de los gases y los gases se expanden, vamos a empezar a jugar con dos tipos de gases que tengo en el cuerpo humano. En el cuerpo humano los gases viajan de dos formas. Los gases van a viajar, ¿bien? Por ejemplo, en la sangre, el dióxido de carbono y el oxígeno viajan, dijimos, a nivel del glóbulo rojo, ¿bien? Pero también vamos a tener gases que se encuentran en cavidades vacías, en cavidades huecas. Por ejemplo, el estómago, el intestino, los alvéolos del pulmón, la caja del tímpano o el oído medio, los senos paranasales, que son las cavidades que rodean a las fosas nasales para darle mayor caja de resonancia a la voz. Por lo tanto, como ahí tengo gases encerrados, estos gases en la altitud van a tender a expandirse. Claro, hay órganos que se pueden expandir, que tienen paredes que son elásticas. El pulmón se puede expandir, el estómago se puede expandir, el intestino se puede expandir. Pero tengo gases que están en cavidades en las que las paredes son rígidas, tienen hueso. La caja del tímpano es una cavidad rígida. Los senos paranasales tienen una cavidad rígida. Y tenemos otro tipo de cavidades que no son normales, son patológicas, pero cuando existen también tienen gases encerrados. Por ejemplo, las suturas. ¿Bien? Por ejemplo, los gases encerrados en las piezas dentarias con caries, que se llama barodontalgia. Le vamos a tener un gravísimo problema, vamos a ver cuál es. Ese es un tipo de disbarismos. O sea, disbarismos que se dan en cavidades
que tienen gases encerrados. Pero hay otro tipo de disbarismo, que es más grave inclusive, y se da con el nitrógeno. El nitrógeno no viaja en el glóbulo rojo, el nitrógeno está disuelto en la sangre, está solubilizado en el plasma, como el gas que está en una botella de gaseosa. ¿Bien? Yo tengo una botella de coca donde yo veo líquido. Ahora, ¿qué pasa si yo agito la botella y abro la tapa? ¿Bien? Ese gas pierde solubilidad y se rebalsa la botella, me mojo todo. O cuando estás tomando soda en tu casa o el sifón de soda en la mesa, pegá el primer chorrazo y mojá a todo el mundo. Bueno, esa alteración, ese disbarismo del nitrógeno, se llama enfermedad por descompresión. Y es mucho más grave que el disbarismo en las cavidades orgánicas, porque cuando el nitrógeno pierde solubilidad, vamos a ver, se forman burbujas. Ahora, esas burbujas de nitrógeno no son pompas de jabón, se comportan como perdigones de una escopeta. Viajan a tal velocidad, con tanta fuerza de presión, que generan ruptura, rompen músculo, rompen sistema nervioso, rompen pulmón, rompen articulaciones y da la casualidad que ni los músculos, ni el sistema nervioso, ni el alveolo pulmonar se regenera y se repara. Por lo tanto, las alteraciones, los disbarismos por descompresión del nitrógeno son irreversibles y son destructivas. Con los disbarismos no yo las voy a pasar muy mal, pero si se me distiende el estómago, o si presurizo la cabina o desciendo por debajo de 8.000 pies, eso vuelve o tiende a volver a su diámetro inicial. Si yo asciendo y se expande la caja del tímpano, voy a tener un dolor insoportable. Pero cuando vuelvo por debajo de 10.000, 8.000 pies, vuelve a su diámetro original. O sea que es reversible con el tiempo. O es reversible con la presurización de cabina. O es reversible con disminución de la altitud. El nitrógeno, la enfermedad compresiva, no. Ya lo vamos a ver ahí. ¿Está? Entonces, disbarismo, aparte, cuidado porque si venimos a hablar de cavidades orgánicas, estas expansiones y colapsos de cavidades con aire también pueden ocurrir en el instrumental que llevo arriba de un avión. ¿Bien? Las ondas, por ejemplo. Las ondas o se distienden o se colapsan, ¿bien? E inhiben el flujo de goteo, por ejemplo. ¿Bien? Las ondas nasogástricas, los tubos endotraqueales también se expanden y se colapsan por disbarismos. Y eso lo tengo que saber. Generalmente esto no va a ocurrir en un helicóptero no vuela a 10.000 pies de altitud, algunos sí, pero no los que trabajamos en traslado de pacientes. Esto va a ocurrir en aeronaves, en aviones, aeronaves de ala fija. ¿Sí? Pues vamos a ir viendo entonces, ¿qué es un disbarismo? Pues un disbarismo es eso, ¿bien? Son trastornos que el cuerpo humano determina las variaciones de la presión atmosférica. Acá ya no hablamos de la presión de los gases y de la presión atmosférica completa. ¿Bien? Y se pueden dar tanto en el ascenso como en el descenso. Se puede dar tanto por la disminución de la presión o el aumento de la misma. ¿Bien? Que puede ser en un avión o, cuidado, durante el buceo en aguas profundas. El buceo en aguas profundas, el gas que se utiliza en los tubos son tubos de oxígeno y nitrógeno. Si yo tengo un ascenso muy rápido o un pasajero que se fue a bucear en un lugar turístico y vuela, no pasado 24 horas del buceo profundo, puede generar un disbarismo con nitrógeno, inclusive sin llegar a los 30-35.000 pies. Y no hace falta que haya una explosión de cabina. ¿Bien? Entonces hay que tener mucho cuidado. Después vamos a ver la clase que viene, los pacientes que viajan por líneas aéreas comerciales. La clase que viene yo les voy a dar traslado de pacientes en líneas comerciales, qué es lo que pasa con un pasajero común, ¿bien? Y les voy a dar los botiquines aeronáuticos comerciales, ¿bien? Los 3 tipos de botiquines. Eso es la clase que viene. Pero vamos a entrenar un poquito con esto.
En el ser humano, lejos, los efectos más graves son con las alteraciones del nitrógeno. El nitrógeno no viaja libre, bien, viaja libre exolublemente en sangre, bien, no se ve, el nitrógeno no se ve, bien. Se desprende en forma de burbujas, similar a lo que ocurre al destapar una botella por el cambio de presiones. Debe ser un cambio de presiones muy violento, ¿eh? No es un disbarismo común, no va a ocurrir a 10.000, a 15.000 pies. Esto ocurre, bien, a más de 35.000 pies de altitud si se rompe el fuselaje, por ejemplo, bien, y hay una descompresión violenta, se llama enfermedad descompresiva. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me dice la ley de Boyle-Mariotte? Por la ley de física. Me dice que a temperatura constante el volumen de un gas, ya no la presión, el volumen es inversamente proporcional a la presión ejercida sobre él. Yo esto lo puedo representar de una manera muy sencillita, ¿bien? Si este fuese un gas, esto es un tubo de papel higiénico, y yo aumento la presión, ¿bien? El tubo se hace más chiquitito. Si yo disminuyo la presión, el tubo aumenta de tamaño. Por lo tanto, a menor presión, mayor volumen. Y la presión atmosférica disminuye con la altitud. Por lo tanto, los gases se hacen más grandes. Y a mayor presión, menor volumen. Cuando desciendo de la atmósfera, los gases se colapsan. ¿Está? Entonces vamos a ver cuáles son los efectos sobre los gases encerrados en cavidades orgánicas. Y acá puedo dividir las cavidades orgánicas de dos formas. Cavidades normales y cavidades patológicas. Una fractura es una cavidad patológica. Bien, una carie, o sea, una infección dentaria, genera una cavidad patológica. Bien, un traumatismo de cráneo, bien, genera neumocráneo, neumoencéfalo, son cavidades patológicas. El espacio que queda entre la aproximación de una sutura genera microcavidades patológicas. ¿Está? Todo lo demás, el oído, el estómago, el intestino, senos paranasales, pulmón, cavidades articulares, cuidado, son cavidades normales. De esas cavidades normales pueden ser cavidades con paredes distensibles, estómago, intestino, sinovial articular, cavidades de paredes rígidas, senos paranasales y caja del tímpano, oído medio. Entonces, con el ascenso a la altitud, al reducirse la presión atmosférica, el aire se expande para ocupar un mayor volumen. Eso es fundamental. Por eso cuando llegamos a los 10.000 pies, a partir de los 8.000, presurizo la cabina. Yo presurizo para generar dos efectos. Aumentar la presión y la disponibilidad del oxígeno y evitar que se expandan las cavidades, generen disconfort, dolor o alteraciones en un pasajero o en un paciente. Por eso, por ejemplo, van a ver que la gente putea cuando en un avión viaja un bebé, que llora, se vomita, se caga. No es porque el nene es malo, sino porque tiene cavidades pequeñitas, porque la mamá le dio la teta antes de volar. Claro, no llega a los 8.000 pies o a los 10.000 pies, la precipitación no es la correspondiente, se le expande el oído y el chico llora. Se le expande el estómago y el chico vomita. Se le expande el recto y el chico se caga. Entonces, la mayor parte del disconfort en los chicos y en los pasajeros más hecha pelota son por los disbarismos en niños que no se pueden defender. Al adulto también le duele, pero me la banco. El adulto también tiene disbarismo, pero me la banco o me levanto al baño. El chico no. ¿Está? Entonces no es que el chico es malo, que es insoportable y que se porta mal. Hay chicos que también lo hacen, ¿no? Es que están sufriendo un disbarismo, como hablamos de la clase pasada. No es que el pasajero está loco, está sacado, está hipóxico.
¿Ah? Hay que saber reconocer cuando tengo un trastorno en la conducta y cuando tengo un trastorno de actitud. Cuidado porque los pasajeros, los pacientes que viajan en aeroevacuación, que viajan en decúbito dorsal, que viajan inmovilizados, ¿bien? Que pueden tener líquido en el estómago por edema, pueden tener sangrado y sufren un disbalismo de estos, pueden generar reflujo, pueden tener vómito y broncoaspirarse. ¿Ok? O tener fracturas, inmovilizarse por cavidades con aire en fracturas y aumenta el sangrado. Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Porque esto más la vibración, más el ruido, más el miedo, más el temor, es una bomba de tiempo. Mauri, Sí, Moira. ¿y qué se hace en esos casos? Bueno, para eso tenemos después el tratamiento de cada una de las patologías que vamos a ver más adelante. Ahora vamos a aprender Ah, qué es lo que listo. pasa. Y después vamos a aprender Sí, cómo se trabaja esto, ¿ok? gracias. Bien, mira este cuadrito. Este cuadrito para mí es muy interesante y es muy importante. ¿Qué es lo que me dice? Dice que a nivel del mar, la presión atmosférica normal es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Qué es saberlo? A esa presión atmosférica, el volumen de mis órganos es el volumen del órgano. Es uno. El estómago mide lo que mide, el intestino mide lo que mide, la caja del tímpano mide lo que mide. Uno, punto. Ahora yo empiezo a ascender a 8.000 pies, donde empezábamos la presurización. La presión descendió un poquito, 560 milímetros de mercurio. Y ahora el volumen de mi órgano es 1.3. Es un 30% más grande. Mi estómago es un 30% más grande. Mi intestino también. Mi caja de tímpano también quiere aumentar 30%, pero no puede. Mis caries también quieren aumentar 30%, pero no pueden. ¿Está? A los 10.000 pies, sin presurizar la cabina, la presión desciende a 526. Ya los órganos son 1.5 más grandes, el volumen es un poquito más grande. ¿Bien? Mi estómago, en vez de medir 25 centímetros, en vez de medir 20 centímetros, mide 25. ¿Bien? Fíjate si sigo ascendiendo sin presurizar la cabina. A 18.000 pies, la presión atmosférica es la mitad que a nivel del mar. A 18.000 pies, el gas ocupa 2 veces lo que ocupaba en tierra. ¿Qué quiere decir? Que mi estómago quiere ser 2 veces más grande. Mi intestino quiere ser 2 veces más grande. ¿Cómo no te va a hacer caca arriba del avión? ¿Cómo no va a tener vómito arriba del avión? ¿Cómo no te va a doler el oído? Por eso presurizamos la cabina, para que la presión esté acá. No llega nunca a 760. Y eso es un dato fundamental. Por más que presurice la cabina del avión, la presión nunca es igual a la presión a nivel del mar. Siempre un poquito menor. Con algo agregado. Porque para presurizar la cabina, yo necesito del aire acondicionado, del sistema de aire acondicionado. Aire acondicionado. Uno lo relaciona con prenderlo en verano para que haga frío, pero es acondicionar no solamente la temperatura, sino también acondiciona la presión y la humedad. ¿Viste de cuando vos dormís con aire acondicionado, amanecés con la garganta seca? Bueno, estar mucho tiempo con la cabina presurizada genera déficit de humedad en la cabina. Y hay que tenerlo muy presente para humidificar a un paciente o un pasajero. ¿Se entiende? Y esto hay que tenerlo muy presente. Bueno, entonces, los dos tipos de disbalismo. Vamos a ver los disbalismos, ¿bien? Que son producidos por gases atrapados en cavidades cerradas, ¿verdad? Aparato gastrointestinal, en la caja del tímpano, oído medio, que está transitoriamente, herméticamente cerrada, en las cavidades alrededor de las fosas nasales, senos paranasales,
Algunos habrán escuchado hablar de la sinusitis, bueno, es inflamación de la mucosa de estos senos y de las dentaduras. Los dientes no son huecos. Los dientes no tienen aire, a no ser que tengan una carie. De acá, yo después les voy a contar una anécdota que lamentablemente me pasó a mí. Yo tuve una alumna hace unos 15 años en Paraná que por una carie no tratada, se murió de una meningoencefalitis en 48 horas. Vamos a ver, digamos, el problema de las caries, de llama parodontalgia, primero que el dolor es insoportable, es uno de los pocos dolores que pone en riesgo la seguridad de un vuelo. Vamos a ver por qué. ¿Bien? Pero hay otro problema con las piezas dentarias cuando están infectadas, que es mucho más grave que el dolor. ¿Bien? Y después tengo los disparismos producidos, ¿bien?, por el nitrógeno, que ocurre en las articulaciones, en las sinoviales, en las vías respiratorias, en el sistema nervioso central y periférico, y también en los músculos. ¿Bien? Cuando hablo de articulaciones, hablo de sinoviales, cartílagos, tendones y músculos, ahora te lo como todo. Una de las grandes diferencias que tiene el nitrógeno con las cavidades con gas es que la enfermedad descompresiva, si no es tratada a tiempo, en un nivel hospitalario que tenga cámara de descompresión, ¿bien?, que no tengan cámaras hiperbáricas, es irreversible. Lo que rompió, rompió. Las neuronas no se regeneran, las sinoviales no se regeneran, los músculos no se regeneran, se fibrosan. ¿Está? En cambio, las primeras son reversibles, duelen un montón, pero son reversibles cuando yo vuelvo por debajo de los 10, 8.000 pies, o cuando presurizo la cabina, o cuando doy gases a presión. Concepto importante. Bien, el tema es que a veces se combinan unas con otras. Y eso es una bomba de tiempo. Entonces, ¿qué pasa en el aparato digestivo? El aparato digestivo, bien, en realidad va de la cavidad bucal al conducto anal. A mí me interesa el aparato digestivo en los 3 lugares que tengo mayor cantidad de aire. Uno es el estómago, bien, que el estómago después de la ingesta está cerrado por el cardias y el píloro, bien, queda una cavidad cerrada. Los estómagos no son todos iguales, los estómagos no responden todos iguales, y los estómagos no tienen todo el mismo contenido. El segundo lugar es el intestino, principalmente el intestino grueso, el colon, y la tercera parte es la ampolla rectal. El recto no es el colon, no tiene nada que ver. ¿Bien? Son los 3 lugares del intestino, porque el esófago, bueno, puedo tener un par de ductos, pero nada más. El duodeno no me interesa. Yeyuno ilio tampoco. ¿Bien? El problema es cuando tengo un ilio paralítico, estoy transportando un pasajero con ilio paralítico, ¿bien?, o con bridas, o con alguna perforación del intestino. Ahí ya tengo otro tipo de problemas. Pero bueno, el aparato digestivo va a tener gases que provienen de 3 lugares. ¿Bien? Los gases del intestino provienen, número 1, del aire deglutido cada vez que yo hablo. ¿Bien? Yo hablo, trago saliva. Hablo, trago saliva, trago aire. El segundo lugar donde se produce gases son por bacterias que producen gases. De cuando salen, todos los llamamos flatos o, a que le gustan los niños, pero en pediatría. ¿Sí? Y en tercer lugar, lo sabemos lo que nos gusta comer, o tomar fernet, o tomar cerveza, ¿bien?, son los alimentos que producen gases. Ahora, esos gases que se producen o se ingestan en el tubo digestivo, ¿bien?, están equilibrados con el medio ambiente, están equilibrados con la atmósfera. O salen por arriba o salen por abajo. ¿Sí? Comiste mucho poroto y por algún lado va a salir. Tomaste mucha cerveza, mucha gaseosa, por algún lado va a salir. El problema es cuando hay diferencias de presión. Si estamos equilibrados, la cosa se compensa. Bien, en condiciones normales, este gas
tiende a mantenerse en equilibrio con el aire exterior mediante su expulsión por la boca o por el recto. ¿Bien? Señor, no se función, pórtese bien. Ahora, con la altitud, y acá van a pasar unas cosas que son muy importantes, esa presión no alcanza para eliminarse y se produce constantemente. Por lo tanto, se produce distensión exagerada de las vísceras del intestino. Y acá van a ocurrir dos o tres cosas que tienen que tener en cuenta. Uno piensa, bueno, se expande el estómago, ¿bien? Tengo la panza así, parece un embarazo. Yo tuve un disbarismo en tierra. Le juro por Dios que no se lo deseo a nadie más que a dos personas. A esas dos sí, ¿bien? Pero hice un disbarismo en tierra hace muchos años atrás. Les puedo jurar, chicas, que esto, ven, chicas, porque está hablando, ¿bien? Es una cosa. A ver, hay una época que había ido de vacaciones con unos amigos, ¿se acuerdan de la época que había tenedor libre? Bueno, el gordito va a un tenedor libre y tiene que cerrar después, porque nos comimos todo. Nos hemos comido como un montón, éramos casi adolescentes, morfamos un montón, y yo no podíamos caminar. ¿Qué se me ocurre a mí? Tomar un uvasal. ¿Bien? No, un alical. Alical, por Dios, quiere decir aluminio que calma el dolor. Bueno, vieron que el alical es efervescente. ¿Qué se me ocurrió hacer a mí? A ver, tengo defensa, estaba en segundo año de medicina, mucho no sabía. Se me ocurrió tomar un alical con soda. Sí, María, sí, Marisol. Esa es la cara. Hizo una expansión gástrica por el bicarbonato de sodio más el disolvente. Quedé embarazado de 8 meses. Tenía 37 semanas de embarazo en menos de 2 minutos. No sabés si poder caminar, no querer rodar, no sale por ningún lado, el dolor es tremendo, empezás a sudar, taquicardia, signos de shock. Ahora vamos a ver por qué. Porque el problema de las vísceras distendidas no es que ocupa más espacio y tener acá un camello al revés. Es que con la distensión, los órganos que se distienden con gases tienen paredes musculares y dentro de la pared muscular hay vasos sanguíneos, hay vasos arteriales, capilares, linfáticos y hay nervios del sistema nervioso autónomo. La distensión exagerada de los órganos huecos distensibles produce colapso de la pared del intestino. Y al producir colapso, genera isquemia, que en un pibe de 18, 19 años, no pasa nada, en un viejo, me hace un infarto de pared intestinal y me puede hacer una ruptura con una peritonitis. El intestino grueso en el colon, lleno de mierda, y la mierda son bacterias, perdón mi francés, el aumento de la presión transparietal genera traslocación bacteriana. Se meten las bacterias en la pared del intestino e invaden los vasos sanguíneos. El problema del disbarismo intestinal no es que te va a doler, la vas a pasar mal y bueno. El problema es el colapso y el déficit vascular de la pared del intestino. Y aparte vas a hacer un colapso y una irritación de los nervios de la pared del intestino. Es casualidad que los nervios del sistema autónomo simpático y parasimpático, el estómago y el colon, el parasimpático me lo da el 10º par craneal, el nervio vago. Y el nervio vago me genera bradicardia, bradipnea y disminución del sensorio. ¿A qué me lleva un disbarismo? Me puede llevar una arritmia grave y me puede llevar, si es muy grave, un paro cardiorrespiratorio por estimulación vagal intraparietal. Bueno, andá a comerte un asado antes de volar, entonces. ¿Bien?
Entonces, fíjense, con la exposición a la altitud se produce distensión exagerada de las vísceras gastrointestinales, provocando dolor que puede ser suficientemente intenso para ocasionar un cuadro de sobredistensión abdominal, que sería lo de menos, pero vos ves que se va expandiendo, se expande, se expande, se expande. Pero el problema son los trastornos neurovegetativos, dando lugar a palidez. ¿Por qué palidez? Porque hay redistribución neurovegetativa del flujo vascular. Y cuando al cuerpo humano le está costando la circulación, el primer lugar de donde secuestra sangre es de la piel. Y como secuestra sangre de la piel tiene menor irrigación, palidez. Y vos le tocas la piel y está frío, porque no hay intercambio térmico. Piel pálido y frío. También está sudoroso por compensación simpática. Pálido, frío, sudoroso, hipotenso son los que llamamos signos de shock. Independientemente de la causa, siempre los signos de shock son muy parecidos. Hipotensión con taquicardia, no es lógico, ¿bien? Piel pálida, fría y sudorosa. Alteración del sensorio. ¿Es más o es menos? Por lo tanto, esta es una urgencia. Esto puede ocurrir en vuelo, puede ocurrir antes de los 10.000 pies, puede ocurrir después de los 10.000 pies, y por supuesto que todo paciente de trauma, por definición, el trauma genera disminución del torrente vascular arteriovenoso. Bien, podemos llegar a un shock hipovolémico y me da también signo de shock. En este caso es por disbarismo. El problema del disbarismo en la distensión de órganos huecos es el colapso de las paredes, más que de la presión que tengo adentro del intestino. ¿Me van siguiendo? Por eso a veces le ponemos una sondita nasogástrica, bien, para equilibrar las presiones por distensión abdominal. ¿Vamos acá? Muy bien. Bueno, prevención del aparato digestivo. Estamos hablando de la fisiología normal. Entonces, evitar el hábito de mascar chicle antes de volar. Y vos decís, pero si no como chicle se me apuna el oído. ¿Sí? Bueno, elegí. ¿Qué querés? ¿Querés un disbarismo en el intestino o querés un disbarismo en la caja del tímpano? Las dos no pueden. ¿Bien? Entonces, evitar el hábito de mascar chicle disminuye la deglución de aire por ingestión. Antes de volar, mantener buenos hábitos de alimentación. ¿Qué son buenos hábitos de alimentación? ¿A qué se refiere esto? Volvemos a repetir, estamos saliendo un poquito de lo que es la emergencia. Estamos metiéndonos en lo que es las previsiones normales. Mantener buenos hábitos de alimentación, yo conozco una sola persona que la he visto, que he convivido con ella, que es mi madre. Bueno, no está la psicóloga acá, pero mi vieja odontopediatra, lo peor que puede pasar de una madre odontóloga y encima odontóloga de niño. Mi infancia no fue muy buena, que digamos. ¿Bien? Bueno, es masticar el bolo alimenticio entre 25 a 30 veces antes de deglutirlo. Ajá, sí. Yo te quiero ver, María Sol, en McDonald's, a ver si vos masticás 30 veces cada bocado. No, yo a la verdad no llevo a 3 o 4. Pero mamá me explicó lo siguiente. Masticar tantas veces el bolo alimenticio genera una papilla gelatinosa del bife a la plancha. Esto genera, digamos, por transmisión osmótica, menor atracción de gases al intestino, sale más rápido del estómago, se absorbe mucho más rápido en el intestino delgado e inhibe más rápido el centro del apetito hipotalámico. El que mastica 25 a 30 veces, su centro de saciedad se llena de glucosa más rápido, por lo tanto tiene menor cantidad de hambre.
obviamente ustedes me ven a mí y yo no le digo hola a mi vieja nunca. ¿Bien? Porque si yo masticara 20 a 30 veces no habría gordo. Hola. ¿Está? Entonces, comer con mamá era. Ella hizo dos bocados, ya hemos terminado de comer, estamos viendo la tele, esperando que termine, insoportable. Bueno, para el vuelo es importante. Bien, yo tuve un instructor de vuelo, Luis Noya, que él me enseñó a volar acá en Rosario. Luis Noya, antes de ser instructor de vuelo, fue jefe de escuadrón de Pucará en Malvinas. Cómo volaba Luis Noya era un animal volando. Entonces, vamos a volar, salíamos del aeropuerto, el avión estaba ocupado, y me dice, bueno, Mauricio, vamos a comer, ¿bien? Y después vamos a volar. Dale, Luis. Yo veo que Luis toma un vaso de agua y una ensalada con un pollo hervido. Yo pido ravioles a la boloñesa con Coca-Cola. Luis me mira y dice, ajá, y no dice nada más. Yo sé que en la mente de Luis él estaba pensando, ahora vas a aprender. ¿Bien? Bueno, después de los ravioles de la boloñesa con Coca-Cola, ¿qué es lo que hago? Obviamente, ¿bien? Un café, leche y azúcar. Grasa, ¿bien? Glucosa, bicarbonato de sodio, todo lo que no se puede. Salimos a volar el Cenita de Walter, usé una novela más de, en ese caso, avión escuela, 500 pies, 1000 pies. Y Luis me dice, te voy a enseñar a hacer vuelo lento. Yo no le voy a explicar cómo hizo Luis, pero transformó el Cessna en un helicóptero. Bien, potencia, bien, nariz arriba y lo dejó colgado. Por tanto, mis ravioles también estaban colgados, la Coca-Cola también estaba colgada. Le digo, Luis, por favor, o bajamos, aterrizamos, o le mancho el avión a Walter. Bueno, hice un disparismo de verdad, ¿bien? Por alimentos que generan gases, ¿bien? Col, manzana, apio, embutidos, alimentos ricos en grasas, ravioles con salsa a la boloñesa, bebidas gaseosas antes de un vuelo. Cuidado entonces con el pasajero, con el paciente que voy a trasladar, preguntar la ingesta, ¿qué comió antes? ¿Bien? Porque de última, yo voy sentado en la cabina del avión y si me vomito todo, después tendría que limpiar el avión a Walter durante 2 fines de semana. Pero mi paciente va trasladado acostado, en decúbito dorsal. No sea acaso que haya comido, tenga ingesta y regurgite o vomite y me haga una broncoaspiración. ¿Tá? Una cosa es, bueno, contamos qué es lo que le pasa al pasajero en un ambiente cuidado. Otra cosa es aeroevacuación. ¿Tá? Estos son partes de la prevención. Y yo me juego la cabeza que el 95% de los pacientes que traslademos no mastican 35 veces el bolo alimenticio. Yo creo que de los 5 que estamos acá, y Moira puede ser la única, bien, porque ella es muy especial. Pero no creo que haya nadie que mastique 30 veces la comida. ¿O no, ¿Qué? Moira? ¿Por qué decís eso? Porque son No, ¿sabés muy. lo que? No, yo, no, yo como una persona normal, no sé lo que me partió la cabeza, que yo no solamente a los pilotos les doy comida antes de, viste que los míos están todos en combate a incendios, Sí. es más, les subo asadito con papas porque siempre van, por ejemplo, Gracias, piloto y Moira. copy ¿Viste? y gaseosa, ¿me entendés? Voy Muy a matar a bien. alguno. Muy bien, Moira, sí. Y los que hacen combate contra incendios vuelan con muy baja presión atmosférica por el calor, con maniobras G violentas, con deshidratación. Cuidado, lo hacen mierda, Moira. Es que, a ver, yo no tenía ni idea, es más, mirá qué boludez. Hay una ración seca que les entrego para que tengan en el avión. Galletitas dulces, saladas, alfajor, Gatorade, turrones, caramelos y no sé qué boludez más.
entre vuelo y vuelo, que estamos hablando, dependiendo del lugar, 15 minutos, media hora, llega el mediodía y es más, el racionamiento en general húmedo, la comida, son ravioles con pollo, asado, qué sé yo. O sea que tengo que pedir una dieta especial. Aparte tengo Si están de guardia, sí. todo, No, sí, sí, sí. Sí, sí. Te van a reputear, porque ¿eh? Pero te estás cuidando. son 64 años el de los más jóvenes y... Ajá, Bien, no te... perfecto. Bueno, Gracias. no, gracias a vos. Entonces, ¿qué otra cosa? Evitar el vuelo con trastornos digestivos agudos y crónicos susceptibles de darse vuelo. No creo que nadie que tenga diarrea vaya a volar. ¿Bien? O que ande con náusea y vómito vaya a volar. Vos decís, pero yo ya compré el pasaje. Mirá si va a poder cambiar el vuelo porque estoy con un poco de diarrea y vómito. Que se bajen los pasajeros restos. Bueno, pero esto es importante. Guarda con mi paciente. Si mi paciente, que voy a hacer una traslado de evacuación, está con una diarrea aguda o está con vómitos incoercibles, bueno, tendremos que ver, hacer un Reliberan, ¿bien? O hacer un fármaco antidiarreico para tratar de frenar, ¿bien? La alteración en vuelo. Bien, hasta acá lo que pasa en el intestino. Después lo vamos a ver con las patologías. Vamos ahora a las cavidades que tienen paredes rígidas. ¿Bien? Oído medio y senos paranasales. Acá el problema va a ser el ascenso y el descenso. Durante los ascensos y descensos, el gas libre presente en diversas cavidades del cuerpo se expande, gracias a la ley de Boyle, debido a la diferencia entre la presión del aire fuera del cuerpo y la del interior del cuerpo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si yo impido la salida del aire? Bien, aumenta la presión dentro de la cavidad. Y siempre que se comprime una pared ósea, se genera dolor por periósteo. ¿Bien? El hueso no duele. Lo que duele es una pequeña membrana que cubre el hueso, que es el periósteo, que tiene solamente terminaciones del dolor. Entonces genera dolor. Y acuérdense de que con el dolor, ¿a qué me llevaba? A hiperventilación. ¿Bien? ¿A qué me llevaba también? A una hipoxia, ¿bien? Por isquemia, porque yo con el dolor libero adrenalina, y la adrenalina es vasoconstrictora. Todo lo que genera dolor me lleva a alteraciones de hipoxia por liberación de adrenalina y vasoconstricción. Está bien, lo compensará después el aparato cardiovascular. Pero también me genera hiperventilación y lavado de dióxido de carbono. Entonces no es solo me duele el oído. Vamos a ir sumando cosas de a poquito. Que en una persona previamente sana, bueno, la va a pasar mal. Pero estamos en un curso de evacuación, donde todo esto no solamente que se potencia por 10. Muchas veces mi paciente está inconsciente y no lo puede evidenciar. Vamos, por eso, monitoreo cardíaco, oxímetro de pulso, si puedo ocultación, ¿bien? Multiparamétrico, porque esos elementos van a avisar lo que el paciente no lo puede decir. Y acuérdense que muchas de estas cosas no se pueden simular. Pero además, el disbarismo en caja del tímpano, aparte de generarme dolor, genera reducción de la capacidad de escuchar. Comunicarme con ese paciente va a ser un problema, tanto para él como para mí. ¿Bien? Bueno, muy bien. Vamos a recordar un poquito qué es este órgano que es el oído. ¿Bien? El oído es un órgano muy complejo para aquellos que han estudiado carreras biológicas. ¿Bien? Yo sé que les traigo muy malos recuerdos, la anatomía del oído, las cosas más complicadas que hay. Bien, créanme que hay cosas más complicadas, pero tan lindo. El oído es un órgano de una gran complejidad. Es un órgano doble. Y es un órgano doble que maneja al mismo tiempo cuatro tipos de energía diferentes. Vamos a ver cómo es el tema. El oído es un órgano que sirve para dos cosas. Lo más complejo es escuchar. Escuchar
es la transformación de ondas de compresión y descompresión que viajan en la atmósfera. Vamos a hacer un cuadrito. Hoy no tengo ganas de dibujar. Me levanté. Bien, las ondas de compresión y descompresión viajan por el aire en la atmósfera. Por lo tanto, la composición de la atmósfera, de alguna manera, modificará la emisión, velocidad, amplitud y frecuencia de las ondas sonoras. Esas ondas sonoras que viajan por el aire son captadas en el conducto auditivo externo, en el oído externo. El oído externo está formado por la oreja, que la oreja humana, yo me toco y ustedes no ven, por lo menos en esta parte puedo tocar. La oreja humana, ¿bien? Que los animales tienen orejas móviles para captar la onda sonora en el 100% de su posibilidad. El ser humano, por más que tenga músculos en la oreja, no la puede mover. Yo sé que hay gente que mueve un poquito la oreja, bien, y en la fiesta, en la reunión familiar, que se mira como el primo mueve la oreja, que es un pelotudo también, pero te mueve la oreja. Bien, pues no importa. En el ser humano la oreja es un protector mecánico del conducto auditivo externo. El trago, bien, que es el cartílago que está delante del conducto auditivo externo, es un protector mecánico. La parte de arriba del hélix, bien, protege de la parte craneana. Bien, la parte de atrás del hélix me protege de la región mastoidea. Y el lóbulo de la oreja me protege desde abajo. Bien, es un protector mecánico que a la gente le encanta hacerlo mierda poniéndote piercing, arito. Y cuidado con la auriculoterapia. Cuidado donde te ponen los piercing. Porque ahí está una cosa interesantísima, que la sensibilidad del pabellón auricular y la forma del pabellón auricular está inervada por 5 nervios distintos. ¿Bien? 5 nervios diferentes dan la sensibilidad del pabellón auricular. Esto en paréntesis de la clase, ¿no? La región del hélix, ¿bien? La parte de atrás y el lóbulo de la oreja, la sensibilidad me lo da el mismo nervio neumogástrico que disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia ventilatoria, da inervación al intestino y también le da inervación a los genitales. Por eso la estimulación táctil del hélix y el lóbulo es una zona erógena. Algunos lo saben muy bien. ¿Bien? Pasan cositas. Cuidado. Porque si te me pones un piercing en el hélix, me estás estimulando el neumogástrico. Me estás generando bradicardia. Me estás generando hiperestimulación renal. Me estás generando estimulación respiratoria, intestinal y genital. Cuidado donde te pones el piercing. De ahí que viene la auriculoterapia. Bueno, volvemos acá. ¿Sí? Entonces, el oído externo, ¿qué es lo que hace? A través del pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que están revestidos por piel, y en la piel hay epidermis, dermis, glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, glándulas seruminosas y hay pelos. Ahora hablaremos del tapón de cera, lo perjudicial que es para el vuelo. ¿Bien? Genera que la onda sonora que viaja en la atmósfera se condense e ingrese al conducto auditivo externo. ¿Bien? La segunda parte del oído se llama oído medio. Y el oído medio lo vamos a hablar nosotros ahora. Tiene 3 partes el oído medio. El oído medio está formado por una caja herméticamente cerrada, revestida de hueso, que se llama caja del tímpano, que tiene en su parte externa una membrana formada por tejido epitelial y tejido conectivo, que es una membrana, la famosa membrana del tímpano, que si ustedes ven esta imagen, la membrana no es vertical, es oblicua.
Es oblicua hacia abajo y hacia afuera y adelante. Vamos a ver por qué. Entonces lo que estoy haciendo acá es transformar estas ondas sonoras que viajan por la atmósfera en aire, vamos a jugar, vamos a llamarle una onda aérea, en la membrana del tímpano. Esas ondas de compresión y descompresión hacen mover la membrana hacia adentro y hacia afuera. Y se puede mover porque mi caja del tímpano es hueca. Y transformo esa onda sonora aérea en una onda mecánica que muevo membrana y muevo huesos. Los huesitos del oído, el martillo, el yunque y el estribo. Y en esa caja del tímpano voy a encontrar tres cosas. Voy a encontrar la cadena de huesos, que son huesos. Pues sí, claro, ¿qué mierda van a hacer? Es un órgano vivo. Voy a hablar mal, un órgano que respira. Pero también tengo músculos. Hay dos músculos adentro de la caja del tímpano. Imagínate la membrana del tímpano como una puerta. Una puerta que se abre y que se cierra. ¿Sí? ¿Qué pasa los días que hay corriente de aire en tu casa? ¿Cómo se mueve y se cierra y se abre la puerta? ¡Pam! Reventar la puerta contra el coso y hace ruido, ¿sí? Bueno, si hay mucha diferencia, si la onda sonora tiene un impacto muy violento, esas membranas se mueven en forma violenta. Por eso en muchas explosiones se perfora el tímpano. Para que esa membrana no se rompa, para que la puerta no se reviente contra el marco, los músculos lo que hacen es, un músculo agarra el martillo, otro músculo agarra el estribo. Entonces, con las ondas sonoras de gran volumen, de gran presión, el músculo se contrae y me tira la puerta. Por lo tanto, en la caja del tímpano es una cavidad cerrada, con paredes de hueso, con huesos adentro que se van a mover y hay músculos. Y cuando los músculos también consumen oxígeno y glucosa para poder moverse. Y esas paredes de hueso están revestidas como si fuese un empapelado por células, por un epitelio. ¿Está? Por lo tanto, mi caja no es una caja de mierda. Es una caja con células que respiran y respiran oxígeno que está a una presión y a una concentración igual a la de la atmósfera. ¿Vamos hasta acá? Bien. Ahora, imagínense la siguiente situación. Estamos en una aula, estamos en un salón, herméticamente cerrada. La caja del tímpano está cerrada, ¿sí? Y somos 20 personas en un salón chiquitito. Después de estar 1, 2 horas completamente encerrados, ¿qué hacemos? Consumimos oxígeno y liberamos dióxido de carbono. Y vieron esas aulas cerradas que después de un tiempo empieza a haber calor, che, loco, bañense, ¿quién no se bañó? No se cagan, loco, abran la ventana, ¿podemos respirar? ¿Sí o no? Porque empezamos a aumentar el dióxido de carbono en la caja cerrada. Bueno, la caja del tímpano le pasa lo mismo. El músculo respira oxígeno y libera el dióxido de carbono. Los huesos respiran oxígeno y liberan dióxido de carbono. Y las células de mi epitelio también consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono. Y si yo libero mucho dióxido de carbono y consumo mucho oxígeno, si no hay recambio, ¿en qué entro? En hipoxia. Y da la casualidad que con la hipoxia los músculos se contraen. Y con la hipoxia, como el músculo se contrae, la membrana se hace más rígida. Y si se hace más rígida, el sonido no la mueve. ¿Y ustedes qué dicen? Se me tapó el oído. Se apunó. ¿Bien? Entonces,
El problema está en la hipoxia de la caja del tímpano, que la membrana se hace más rígida porque los músculos se contraen. Entonces, y vos que te metés el dedo en el oído, che, se me tapó el oído. No, imbécil, ¿qué tiene que ver el dedo del conducto auditivo externo si el problema lo tenés en la caja? Entonces la naturaleza dijo, bueno, estamos en este salón herméticamente cerrado. ¿Ven? Con una cantidad de dióxido de carbono. Si yo prendo el ventilador, no me sirve. ¿Por qué? Porque remuevo el dióxido de carbono. ¿Qué tengo que hacer? Abrir la ventana, abrir la puerta del salón y que haya corriente de aire, ¿no? Bien. Eso existe en el oído medio, y en el oído medio es un tubo formado por cartílago y formado por hueso que se llama trompa faríngea o trompa de Eustaquio. ¿Bien? Esa trompa de Eustaquio, no le van a decir trompa de falopio, porque esa de falopio es otra trompa, del otro lado. La trompa de falopio la tiene la nena, yo no tengo trompa de falopio. ¿Bien? Si tuviésemos una trompa de falopio, bueno, fue un fin de semana muy complicado. ¿Bien? Es trompa de Eustaquio, trompa faríngea. ¿Ah? Esa trompa está siempre cerrada, porque esa trompa me comunica la caja del tímpano con la faringe. Y la faringe se comunica a la atmósfera a través de la boca. ¿Sí? Entonces, fíjate vos, yo tengo aire en la atmósfera, esto es importante, aire en la atmósfera que me trae la onda sonora. Impacta en la membrana y la membrana mueve huesitos y transforma la onda aérea en una onda mecánica. Esa onda mecánica está en una caja herméticamente cerrada, que consume oxígeno y libera dióxido de carbono. Y para que no entre en hipoxia, la trompa está siempre cerrada para que el pedazo de milanga, que no masticaste 30 veces, para que el pedazo de raviol con boloñesa, ¿bien? O la bacteria que te tiene la nariz, no me invadan la caja del tímpano. Eso se llama otitis media. ¿Bien? Esa trompa está siempre cerrada. Esa trompa, ¿bien? Cuando se llena de dióxido de carbono, irrita un nervio que dice, loco, tengo dióxido de carbono, abrite, y la trompa se abre. Y cuando la trompa se abre, se libera dióxido de carbono, entra oxígeno y respiramos todo bien. Pregunta. ¿Alguna vez ustedes sintieron su trompa de Eustaquio? ¿No? Moira, Fernando, No, Miriam, ¿alguna vez sintieron su trompa de Eustaquio? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo, Miriam? Ah, ¿Cuándo sentiste tu en trompa el de trabajo, Eustaquio? ¿Eh? en el trabajo, en el estudio. ¿Sí? ¿Sentí la trompa? No, yo no. En el, Bueno, no, pará. no se siente. Vamos a jugar. ¿Quieren sentir su trompa de Eustaquio? No. ¿Quieren? ¿Tienen ganas? Les voy a hacer sentir cosas que nadie les hizo sentir. Bueno, entonces, vamos a jugar un poco. Dejen todo lo que están haciendo. Dejen todo, relájense, ¿bien? Hagan silencio y concéntrense en el oído. Concéntrense en el oído. ¿Sí? Presten atención. Ahora, traguen saliva. ¿Qué sintieron? El sonido, Sentiste una burbujita, ¿no? sí, ¿Sintieron una burbujita en el oído? como ínfimo, sí. el sonido de una burbujita, ¿El sonido de las no una, burbujitas sentiste en el oído? sí, pero no literal una burbujita, el Bien. sonido ¿Qué como de sentiste? burbujita. Sí.
Esa es la trompa. La trompa, cuando yo trago, la trompa está asociada a los músculos del velo del paladar. Cuando yo trago, la trompa se abre y hace un cambio de presión con la caja del tímpano. Y eso es lo que yo siento en el oído cada vez que trago. Y con las maniobras de Valsalva también es Ahora, las maniobras de Valsalva las vamos a usar cuando entre con divarismo. Sí, ahí la vas a sentir mejor. Pero cada vez que yo trago, es el momento en que la trompa se abre y hace diferencia de presión con la caja del tímpano. Termina la deglución, la trompa se cierra. Ese es el ruidito que yo siento. Entonces, vamos a repasar. ¿Bien? La onda sonora viaja por el aire a la misma presión atmosférica, entra al conducto auditivo externo, se transforma en una onda mecánica de compresión, descompresión, que también mueve los huesos, compresión y descompresión. Y ahora el estribo, cuando golpea el oído interno, porque hay dos agujeritos llamados ventana oval y ventana redonda, ahora esa onda que venía viajando por el aire, que se transforma en una onda mecánica de membranas y huesos, en el oído interno, ese estribo empieza a golpear líquido. Un líquido llamado líquido perilinfático. Y mueve el líquido y ahora el sonido se transforma en una onda hidráulica. De viajar por el aire a viajar en forma mecánica, ahora viaja por líquido. Ese líquido perilinfático vibra y va a mover un segundo líquido llamado líquido endolinfático. El líquido endolinfático está acá adentro. Ese líquido endolinfático va a mover neuronas y va a generar un cambio en la conductancia a los iones de esa neurona, y ahora el sonido que viajaba por aire, que viaja por onda mecánica, que viaja por onda hidráulica, ahora se transforma en una onda eléctrica. Y esa onda eléctrica llega al cerebro, se decodifica y yo escucho. ¡Wow! En un absoluto tiempo real. Para poder escuchar, mi oído genera 4 transformaciones de la onda sonora. Aire, mecánico, líquido, eléctrico. Es tan fácil no entenderlo cuando hablamos, ¿no? Bueno, ¿eso me quiere decir? Que alteraciones de la atmósfera me llevan a alteraciones de la audición. Alteraciones del conducto auditivo externo me llevan a alteraciones de la audición. Alteraciones de los huesos, de los músculos y de los gases me llevan a alteraciones de la audición. Alteraciones de los líquidos, deshidratación, ¿bien? Alteraciones del sodio, del potasio, del cloro, me llevan a alteraciones de la audición. Alteraciones neurológicas y neuronales también. ¿Vamos hasta acá? ¿Bien? Y después la alteración más frecuente que tenemos todos es el tapón de cera. ¿Bien? Y la deshidratación, o la mala hidratación. ¿Bien? Después uno puede hacerse el boludo y querer no entender, pero eso es otra cosa. Esa es la primera función que tiene el oído, que es la que se va a alterar ahora. Alteración, ¿bien?, de la conductancia del sonido por alteraciones de las presiones atmosféricas. Ahora vamos a jugar con esto. La otra función que tiene el oído es una función que está ubicada acá, en el oído interno, que es como una antesala llamada vestíbulo. El vestíbulo es un órgano
neurológico, neurosensorial, que lo vamos a ver después en otras alteraciones, que lo que sensa es la posición de la cabeza en el espacio. ¿Bien? Es el órgano del equilibrio, pero el equilibrio no de cualquier cosa, del equilibrio de la cabeza. El oído no le importa el equilibrio de los pies, del tronco, de las manos, solo de la cabeza. Da la casualidad que ese órgano vestibular está formado por líquidos y por neuronas. Y da la casualidad que los líquidos que están formando el oído vienen de la sangre, vienen de filtración de arterias. Todo trastorno en la sangre, en el plasma, en los vasos, cardiológicas, ventilatorias, llevan alteraciones de la audición y del equilibrio. Se llama ser un viejo choto, ¿bien? Porque envejecer, ¿bien? Envejecer es que ser más deshidratado, más hipóxico, más anémico, mis arterias más rígidas, colesterol, hipotensión, hipertensión, diabetes. Como los viejos no me van a perder el equilibrio, no se me van a caer al piso y les tengo que hablar más fuerte para que me escuchen. ¿Se sabe envejecer? Bueno, no importa. Imagínense entonces cómo afecta el vuelo con el paso de los años. ¿Se entiende lo maravilloso que es la complejidad del oído solo? Entonces, vamos a ver cómo ocurre en la audición, en tierra, en el ascenso y en el descenso. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Quiero saber si van comprendiendo, si van entendiendo. Una sola pregunta, que me quedó. Como yo no soy del ámbito de la medicina, ni estudié, mira, creo que debo tener un curso de primer auxilio. Soy la más sana de todo lo que está acá. No, decime una cosa, ¿cómo hay tanto piloto que pasa a un psicofísico? Porque con todo lo que estás diciendo, es más, yo conozco uno que pobrecito, yo no sabía todo esto y para mí un día se va a morir Como la todos. abuela que le di. Sí. No, este en particular, que lo quiero mucho, no voy a decir quién es porque además es una persona sumamente conocida. Sí. En serio, yo no entiendo cómo hay gente que pasa un psicofísico con todo esto. Y bueno, las Vos hay. sí sabés. Sí, yo sí sé cómo. Bien, pero bueno, no importa. Vamos a ser felices. Bueno, vamos a jugar entonces. Vamos a estar en tierra. ¿Sí? En tierra, mi presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Sí? En la boca, ¿qué presión tengo? 760 milímetros de mercurio, ¿sí o no? ¿Ven el numerito? Bien, por lo tanto, el aire tiene la misma presión. Vamos al conducto auditivo externo. En el conducto auditivo externo, la presión es de 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Ahora ustedes tragaron. Cuando ustedes tragaron, abrieron la trompa y la trompa se llenó a 760 milímetros de mercurio, ¿sí o no? Por lo tanto, en la caja del tímpano, ¿cuánto hay? 760 milímetros de mercurio. ¿Ok? ¿Vamos? Bien. No estoy tragando nada. Pórtense bien. Y yo estoy escuchando. ¿Bien? Por lo tanto, mi caja del tímpano empieza a consumir oxígeno, consume oxígeno, consume oxígeno. ¿Qué pasa con la presión? Baja, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si la presión baja, ponele que bajará a, no sé, 740, 730, ¿sí o no?
¿Qué hago? Trago saliva. Cuando trago saliva, ¿sí? Lo que ocurre es que, ¿dónde está la cosa? Entra por diferencia de presión, todo se mueve donde hay más, donde hay menos, entra aire de la cavidad bucal, de la faringe, trompa eustaquio, equilibra la presión. ¿Vamos hasta acá? Bien, fabuloso. Hasta acá, esto pasa en tierra. Por eso en tierra, a nivel del mar, no se me tapan los oídos. Tranqui, guau, chao. Ahora, no empecemos con el kilómetro. Vamos a llegar ahí. Entonces, sí, pero a mí se me tapan los oídos. Para. Entonces, vamos a volar. Vamos a volar. Estoy en el avión, subo al avión, 760 acá, 760 acá, 760 acá, 760 acá, ¿sí o no? En el ascenso, ¿qué pasa en el ascenso? La presión disminuye, ¿bien? Disminuye a 550, bueno, antes llegamos a 10.000 pies. En conducto auditivo externo, ¿cuánto tengo? 550, ¿sí o no? ¿Cuánto tengo en la boca? 550, ¿sí o no? La trompa está cerrada. ¿Qué presión hay en la caja del tímpano? 760. En caja del tímpano, una caja cerrada, herméticamente, la presión está igual que a nivel del mar. Por lo tanto, en el ascenso de la aeronave, al haber más presión adentro de la caja del tímpano que afuera, la membrana va hacia afuera y se siente como que se me destapan los oídos en el ascenso. Se escucha un plop, ¿bien? Como una burbujita que se abre, plop, plop, sentir la membrana hacia afuera. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago para compensar? Trago saliva, y cuando trago saliva, ¿qué pasa con la presión en la trompa? Ahora tengo 550, 550, y ahí se acomoda la membrana. Y después presurizo la cabina, otra vez a 740. Por lo tanto, en el ascenso de la aeronave, la membrana del tímpano se abomba hacia afuera. ¿Bien? Y tengo una sensación que se me destapa el oído. ¿Bien? O como un globito que se me revienta. Eso pasa en el ascenso. Entonces ahora, en el ascenso, vamos a ver acá, tengo 550, 550, 550, acá y acá. Ahí estamos en el ascenso. ¿Sí? Subimos a Champaquí, estamos subiendo en la montaña. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Ahora voy a empezar a bajar. En el descenso, ¿qué pasa con la presión? ¿Vuelve a subir, sí o no? En el descenso de la aeronave, la presión vuelve a subir. Vuelve a 760, ¿sí o no? Vuelve a 760. ¿Sí? Vuelve a 760. ¿Pero cuánto hay en la caja del tímpano? 550. Por lo tanto, en el descenso, ahora la membrana se me va para adentro. Y como la puerta se me va para adentro, los huesos se hacen más rígidos y no se conduce el sonido. Y eso se llama se me taparon los oídos. ¿Bien? Hay una hipoacusia, una disminución de la audición por diferencia de presión en el descenso. Para que no se me tapen los oídos, ¿qué hago? Como chicle, mastico o trago. Y cuando tragué, ¿qué hice? Abrí la trompa, por lo tanto lo tengo 760 acá, se me destapa el oído.
¿Está? ¿En quién pasa eso? En personas sanas que su estructura de manejo de gases está intacta. Y vos decís, ¿por qué a mucha gente entonces no se le destapan los oídos? Por más que trague. Porque la mayoría de la gente, la mayoría, desarrolla con el tiempo una alteración metabólico-mecánica llamada tapón de cera. Ese tapón de cera, y encima la mayoría de la gente hace una aberración absoluta para destaparse el oído, se mete esos hisopos de mierda en el conducto auditivo externo. Ese hisopo de mierda es algodón. El algodón no es biodegradable y deja hilacha adentro del oído. Y el tapón de cera es cera semisólida. Por lo tanto, estás enmantecando más el conducto auditivo externo con el hisopo de mierda. ¿Bien? Ese hisopo, ¿bien? Que aparte puede ser traumático, y he visto gente que se mete la llave del auto, ¿sí? Que se mete el cabo del tenedor, la aguja del tejer. Uno ha visto de todo, ¿eh? O hace cosas que son terribles. El cono ese de diario que le prende fuego, déjame de echar la pelota, hermano. ¿Bien? O se mete en agua, el agua y la grasa no se disuelven, no se mezclan, o peor, se mete alcohol. El alcohol es un deshidratante, soete. ¿Bien? Entonces hay que destaparse el oído. ¿Bien? Entonces no es que solamente estás más sordo. Voy a volar con el tapón de cera. Y el tapón de cera es como si yo le pusiera una mano en la parte de afuera de la puerta. Y tengo otra mano que es el mango del martillo por dentro. Por más que tragué, recé el Padre Nuestro, la diferencia de presión no es tanta y no se te va a destapar la membrana del tímpano. Entonces, hay que saber destapar un tapón de cera. No es difícil. ¿Bien? Pero eso es una alteración mecánica importante, que por la cual en el vuelo, el disbalismo en la caja del tímpano puede generar un mecanismo de dolor. Hay otros también, ¿bien? Malfunción del velo del paladar. Si acá estoy, a ver, acá tengo un tapón de cera. ¿Qué pasa si acá tengo moco? Estoy resfriado, tengo sinusitis, ¿bien? La trompa también está llena de moco. Por lo tanto, no hay equilibrio de presión cuando volás resfriado. Volar resfriado, volar con catarro, volar con sinusitis, inhibís el mecanismo de compensación de la trompa. Entonces, lo normal sería que vos puedas compensar solo tragando o aumentando la presurización de la cabina. Pero si aún eso sigue la hipoacusia por diferencia de presión, o está tapado de afuera o tapado de adentro. ¿Bien? Se va entendiendo, ¿no? Bueno. Entonces vamos a hablar del disbalismo en caja del tímpano. Y acá está la cuestión. En el avión sin presurizar hay molestias en el despegue. ¿Bien? El conducto auditivo externo tiene la misma presión de la atmósfera que lo rodea. El oído medio es una cavidad con huesos separada del oído externo por el tímpano, por esa puerta membranosa que se mueve por las ondas de compresión y descompresión. Comunicadas con el exterior, la caja con la trompa Eustaquio, que está siempre cerrada. A no ser que yo la abra voluntariamente tragando, o por irritación por la hipoxia, no importa eso, ¿verdad? ¿Bien? Listo. En el ascenso de la aeronave, la presión atmosférica disminuye. Por lo tanto, disminuye la presión en el conducto auditivo externo. ¿Bien? Pero la caja del tímpano mantiene la presión a nivel de la tierra. ¿Qué pasa con la entrada del tímpano?
cuando la presión del oído medio excede a la del oído externo, el tímpano se abomba hacia afuera. Ese estímulo hace que la presión de la trompa Eustaquio hace un efecto como de succión y la trompa se abre y se igualan las presiones. Sensación de oídos destapados. En el descenso pasa lo mismo, pasa lo opuesto. Condiciones invertidas en el oído con relación al ascenso. El tímpano se curva hacia adentro y como se curva hacia adentro, los huesos se detienen y se me tapan los oídos. El oído no se tapa. Lo que se produce es un bloqueo de la conducción mecánica de la cadena de los huesos. Pero fíjate vos lo que yo te digo, ustedes quedan 100% sordos cuando los huesitos se detienen. Volvemos acá. Cuando se les tapa el oído, volvemos a esta imagen, le voy a explicar por qué. Esto es muy interesante y es muy lindo también. Bien, dijimos que la onda aérea se transforma por una onda mecánica y la membrana y los huesos se mueven porque a la presión de aire igual. Si los huesitos dejan de moverse, la membrana no se mueve. Por más que yo, digamos, genere ondas de compresión, no va a haber movimiento. Eso quiere decir, el sonido no se transmite, me quedaría sordo. Pero no se queda sordo. Disminuye la capacidad auditiva, pero no queda el 100% sordo. ¿Por qué? Porque el sonido también se transmite por vibración de los huesos del cráneo. ¿Bien? ¿Vieron el típico dibujo de Beethoven? Beethoven era sordo de un oído. ¿Y pero cómo componía música? Bueno, el otro estaba normal. Le había cortado las patas del piano y las apoyaba contra el suelo. Por lo tanto, él percibía el sonido por las vibraciones del cráneo de las ondas sonoras. ¿Por qué era el sonido? Una onda de compresión y descompresión, como una sopapa. Claro que viaja más fácil por acá. Pero si esto se bloquea, el sonido se transmite por vibración craneana. ¿Ustedes usan auriculares para escuchar música? Fíjense la diferencia que van a tener escuchando música. Para mí son terribles. Los auriculares son muy chetos, muy lindos, que van en el conducto auditivo externo. Usen auriculares que les tomen todo el pabellón auricular. Los famosos auriculares viejos de los años 70, esa experiencia va a ser tremenda, porque va a vibrar todo el cráneo. Van a escuchar música con el cuerpo, no con el oído. ¿Bien? Son pequeñas cuestiones pelotudas, guarda, porque si vamos a hacer aeronáutica, vos pensás que cuando vas a volar, en este mecanismo que vimos recién, de compensación, ocurre en tierra, puede ocurrir muy pocas veces que se me tape un oído. Pero yo esto lo voy a hacer en cada ascenso, descenso, ascenso, descenso, ascenso, descenso. Y es un mecanismo mecánico que genera microtrauma. Por lo tanto, dentro del certificado médico aeronáutico me hacen una audiometría. Ahora, la audiometría que me voy a hacer 5 años después de trabajar en aviación, cada vez va a caer más y más. Porque ese mecanismo de compensación se activa en cada vuelo. Ascenso, descenso, ascenso, descenso. ¿Bien? Compresión, descompresión, compresión, descompresión. Trompa, 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 trompa. El trabajo aeronáutico con el tiempo va generando micro lesiones. Entonces, si yo quiero trabajar de esto, no sea imbécil y te pongas un auricular escuchando, porque encima escuchas mierda, digamos, va a escuchar Lucra, va a escuchar Tini, todas esas pelotudes que te contaminan la neurona, ¿bien? Y encima te caga la membrana. Por lo menos escuchas buena música si te va a poner un auricular. Acá van a tener una hiperestimulación con ondas de alta frecuencia, con alto volumen constantemente. Cuidado con el psicofísico si escuchan música con auriculares. Pónganse los auriculares de los años 70, que les tomen toda ¿Te puedo hacer una sugerencia? Sí. Comparto una excelente experiencia.
A ver. Tuve la oportunidad de conocer a los topos. ¿Saben quiénes son los topos? ¿O los murciélagos? Sí, Bueno, son los los campeones de campeones fútbol mundiales, ciego. claro, pero los topos creo que son los campeones mundiales de tórbol. El tórbol es el único deporte de ciegos adaptados humanos. Con Ah, ellos aprendí a hacer un ejercicio que cuando fui a hacer el psicofísico como piloto, sí. sobrepasé la línea de audición de lo normal. ¿Pero por qué? Porque a partir de jugar al tórbol con una pelota sonora y tener que el cerebro adaptarlo a eso, empecé a escuchar, no a escuchar por encima de lo normal, sabía leer las vibraciones, pagaría porque pudieran ver a esa gente manejarse en un ambiente normal, excepto que sea un estudio de radio, porque ahí se pierden, por ejemplo, porque la radio absorbe el sonido, Sí. pero ese es un muy buen ejercicio para no perder audición. Bueno, yo les voy a dar otro. Para los que trabajan con estetoscopio, ¿saben cómo hacer para aumentar el volumen del estetoscopio? ¿Para escuchar más fuerte? Pongan el estetoscopio y cuando van a escuchar, abran la boca. Ese ejercicio abre la trompa, genera una cavidad en la faringe y el sonido aumenta el volumen en la faringe y aumenta el sonido que entra por trompa eustaquio. Abra la boca, ponga el endoscopio y aumenta el sonido, aumenta el volumen del endoscopio. ¿Bien? Bueno, seguimos con esto. ¿Está? Y después hacer un descansito. Hasta acá preguntas, ¿no? Bueno, esto al revés. Entonces, cuando la presión del oído medio excede a la del oído externo, el tímpano se abomba hacia afuera. Ese estímulo hace descargar la presión para la trompa de Eustaquio y se igualan las presiones. Sensación de oídos destapados. ¿Bien? En el descenso pasa lo mismo. Y ahora vamos a lo que me decía Miriam hace un rato. ¿Bien? Hay dos maniobras que uno puede hacer en el ascenso y en el descenso que van a funcionar solamente si estoy sano. Estoy sano significa no tengo un tapón de cera y no tengo un moquito en la faringe. ¿Bien? Esas maniobras evitan esos movimientos de la membrana. Una es la maniobra de Valsalva. ¿Bien? La maniobra de Valsalva consiste en realizar una expiración forzada con la oclusión de ambas fosas nasales mediante el dedo pulgar e índice y los labios cerrados. Como querer soplar con la nariz tapada y los labios cerrados. ¿Bien? Esa maniobra lo que hace es abrir la trompa Eustaquio y en el descenso, la nariz para adentro. ¿Bien? Lo que yo voy a soplar es que ese aire ingrese violentamente por la trompa de Eustaquio y mantenga la membrana hacia afuera. Entonces, en el descenso, ¿sí? La nariz tapada, labios cerrados y soplo. Hasta ahí viene bien. Pero vamos a otra maniobra. Y es una maniobra que ha muerto gente con esta maniobra. ¿Y saben qué? La maniobra que les voy a dar ahora, muchos de los que estamos acá, y la debemos hacer 1 o 2 veces por semana. Los que tienen suerte, un poco más. ¿Qué es la maniobra de Frenzel? Esta es para el ascenso. Se realiza mediante el cierre de la glotis, o sea, la laringe, y los labios, mientras se ocluyen ambas fosas nasales y simultáneamente se contraen los músculos del techo de la boca y la faringe. Pero decís, ¿qué mierda me está? ¿Y esto cómo se hace? Yo voy a hacer el acting y les pido perdón si hay gente sana mirando. ¿Bien? Esta maniobra de Frenzel es la maniobra que uno hace constantemente en un momento muy particular del día. Cuando vos te sentás en el lugar de
te sentás en el inodoro para hacer caca, y la cosa viene complicada, ¿bien? Viene bastante dura, y vos empezás a hacer fuerza para hacer caca. O para los partos, que es como caca pero por otro agujero, ¿bien? En donde vos haces fuerza, ¿bien? Y haces fuerza con la laringe cerrada. Hacer caca, porque si yo hago caca con la laringe abierta, se me va el aire y no hago fuerza, o no sale el pibe, ¿bien? Esa maniobra de Frenzel es expiración con la laringe cerrada. Impide que el aire salga del pulmón y comprima la base del pulmón del diafragma hacia abajo. Yo le digo a la maniobra del churro maker, ¿bien? Va haciendo un churro de arriba para abajo y sale la caca o sale el pibe, ¿sí? Es el pujar para el parto. Esa maniobra de Frenzel, ¿por qué es peligrosa? ¿Bien? Está bien, sirve para hacer caca. ¿Saben cuánta gente ha quedado muerta por una ACV en el baño haciendo caca? Un montón. La maniobra de Frenzel aumenta la presión endocraniana y genera colapso del sistema venoso y aumento de la presión arterial intracraniana. El típico viejo que se muere cagando en el baño. O hay algo muy parecido, el Frenzel. Yo la Frenzel la puedo usar o para hacer caca o para el parto. Y el momento del orgasmo sexual es una maniobra de Frenzel. También aumenta la presión intracraniana. El tipo que se muere en el telo, ¿bien? Que cae muerto, cae muerto después de relaciones sexuales. Llega al orgasmo, hace Frenzel, hace un ACV hemorrágico, ¿bien? Aumenta la presión intracraniana y muere por reflejo vagal. Te va a destapar el oído, ¿eh? Pero te va a destapar otras cosas también. Entonces, la maniobra de Frenzel y la maniobra de Valsalva son maniobras de expiración forzada que mantienen la trompa abierta para equilibrar presiones. ¿Cuándo funcionan? Cuando el conducto auditivo externo y la trompa y la faringe están sanas. ¿Sí? Bueno, entonces, complicaciones de enfermedades. Infecciones de vía respiratoria, resfrío, catarro, infección del oído medio, sinusitis y amigdalitis. Tratamos de no volar. ¿Bien? O, ¿sabes? La va a pasar muy mal. Tenemos opciones. ¿Bien? Pero estas maniobras no van a funcionar. O malformaciones congénitas. O si hay fracturas de cráneo. O fracturas en mandíbula. Pero las fracturas mandibulares me impiden mantener la estabilidad de la región orofaríngea. ¿Bien? Esto es muy importante. Entonces, prevención. No volar congestionado. Tragar saliva en el ascenso. O tragar saliva y maniobra de Valsalva durante el descenso. ¿Sí? Y en el ascenso, maniobra de Frenzel, cuidado la cabeza. ¿Bien? O te tapas el oído o te hace caca, una de dos. ¿Sí? Evitar descensos rápidos a niveles inferiores. Miren, dentro de lo que son. Estamos en la escuela buena y le iba a usar como si fuera un avión, una botella de Coca-Cola. ¿Qué más que estoy? Para que lo ocurra lo hicimos. Si esto fuese un avión comercial, es un pobre cenita, ¿bien? Digamos, para evitar las lesiones en membrana del tímpano, el dolor en oído y demás, generalmente la maniobra de ascenso y de descenso de la aeronave no se hace a más de 2 grados. ¿Bien? Digamos, las aeronaves, la senda de aterrizaje y la senda de ascenso de la aeronave no tienen una inclinación mayor de 2 grados. Porque a mayor de 2 grados hay tanta diferencia de presión tan rápida que podría llegar a ser o una lesión en membrana del tímpano o una ruptura de membrana del tímpano. Muy importante saber, cuando traslademos a un pasajero, ¿bien?, hablar con el comandante para evitar ascenso y descenso de la nave muy rápida, porque estas presiones pueden generar disbarismos.
Yo tengo un amigo que es inspector de ANAC, no importa el nombre, que él era comandante de la línea aérea Andes. La línea Andes es una línea que hace vuelos charter y lleva, por ejemplo, acá en Rosario, llevaba a los chicos del secundario a Bariloche, ¿bien? O llevaba a los jugadores y a la barra brava de los equipos de fútbol a jugar a Tucumán, a Córdoba, a Buenos Aires, ¿sabes? Contrato de charter. Y llevaba conjunto de pasajeros que podrían llegar a ser problemáticos. ¿Bien? Yo le pregunté, le digo, Alexis, no importa. Cuando vos tenés un grupo de pibes que son problemáticos arriba del avión, o del secundario, que hacen quilombo, o jugadores de fútbol, bien que siempre se los piola con la azafata, o viste que te golpean todo. ¿Qué mierda hace arriba del avión? No, me dice, es muy fácil. Yo en el despegue, yo lo vi, él despegaba el Andes con una inclinación de 9 a 10 grados. Me hacía mierda la caja del tímpano, quedaba por un disbarismo tal, quedaba todo tranquilito, sentadito en el lugar. No se movía nadie, ¿bien? Aumentaba por fuerza G y por inclinación de ascenso, ¿bien? Y a veces lo hacía en descenso, ¿bien? A más de 2 grados, y eso genera dolor en caja del tímpano y genera disbarismos muy rápidos. Bueno, pero no tenía pasajero disruptivo arriba del avión. No se hace eso. ¿Okay? Esto es una diplomatura seria y acá contamos cosas que se hacen bien. ¿Bien? Pero bueno, Alexis, así es. A veces, esto le va a pasar a mucha gente. El problema es que la gente que trabaja en el ambiente aeronáutico, ya sean pilotos, tripulantes y las tripulaciones aeromédicas que constantemente hacen ascenso, descenso, ascenso, descenso, con el tiempo van a generar rigidez en la membrana del tímpano, van a generar rigidez en los músculos de la caja del tímpano y me va a llevar a un decaimiento de la audición, de la audiometría, en los siguientes psicofísicos. Se llama aerotitis traumática. Es una enfermedad profesional. Cuídense los oídos, ¿bien? Cuídense con conducto auditivo externo, cuídense de las infecciones respiratorias abiertas. Muy bien. Entonces, cuando no funcionan estas maniobras, cuando no funcionan los mecanismos compensatorios, se da la varotitis o aerotitis. Itis significa inflamación, siempre. Y hay inflamación porque hay irritación, ya sea traumática, infecciosa o de la causa que sea. La varotitis o aerotitis constituye una de las patologías más frecuentes del personal de vuelo. ¿Bien? Obviamente en el paciente también va a ocurrir, ¿bien? Y genera disconfort, disminución de la capacidad auditiva, pero en las tripulaciones es donde más se ve. Y estas tripulaciones tienen varotitis traumática por procesos inflamatorios de las vías respiratorias superiores. Faringitis, amigdalitis, rinofaringitis, el catarro, que a veces uno lo banaliza. Vamos a ser claros, cuando tiene un resfrío, si no te tiran en la cama por fiebre, no le dan el 5 de pelota. ¿Bien? El resfrío, ya está. Bueno, un resfrío que ya está en tierra es una cosa. Un resfrío y una faringitis en vuelo es muy diferente. ¿Sí? Olvídense del curablulo que van a hacer tripulación aeronáutica. ¿Sí? Está prohibido. Los cuales, al ocasionar un edema es, para los que no saben, es cuando hay exceso de líquido en el tejido conectivo vascularizado. Bien, eso es edema. O inflamación de estas estructuras, bien, bloquean el paso de aire a través del trombotáqueo. Es porque el problema no está en el conducto auditivo externo. El problema está acá adentro. El problema está en la faringe, que si hay moco y hay edema, es el mismo epitelio, es la misma mucosa de la trompa de Eustaquio. Por eso muchas faringitis, ¿ven? Después tienen una otitis media, hacen otitis a repetición, o los chicos que van a nadar, y en esas piletas están llenas de mierda de todos lados, ¿ven? Después el chico te viene con dolor de oído, con otitis, no puede dormir, no puede comer, no puede hablar, ¿bien? Por la misma infección en faringe, porque tragan agua, y las piletas no son lo más limpio que hay,
¿bien? Y generan otitis de repetición. Y consecuentemente, aparte de esto, evita el equilibrio de presiones. ¿Bien? Este padecimiento se presenta principalmente, pero no exclusivamente, durante el descenso del vuelo, porque en el ascenso la sensación no es displacentera. Siento que se destapa el oído. Nadie dice, ay, che, se me destaparon los oídos. No, o el problema lo tiene al revés, con la hipoacusia. ¿Bien? Y la intensidad o sintomatología dependerá de la velocidad de descenso. Hay que planificar velocidad, la altitud de la cual se desciende y la inclinación en grados. ¿Bien? A mayor velocidad de descenso, más severos son los síntomas. ¿Bien? ¿Y los síntomas cuáles van a ser? Bueno, sensación de sordera, hipoacusia transitoria, de uno o de los dos oídos. ¿Bien? Seguido de dolor progresivamente creciente. ¿Por qué duele? ¿Bien? Porque a mayor irritación y mayor compresión de los gases, más irritación en el periósteo. El dolor creciente a medida que el descenso continúa y la presión diferencial aumenta. Y puede generar acúfenos, que es el zumbido del oído, el famoso ping que sienten, mareo, sensación de vértigo y, si es muy grave alteración, palidez, sudoración, náusea y vómitos, signo de shock. Y hasta colapso de la persona afectada. ¿Bien? A veces cuando la diferencia de presión atmosférica es de 100 milímetros de mercurio, se puede provocar la ruptura de la membrana del tímpano. Y la ruptura de la membrana del tímpano, el paciente, bien, siente que se le destapó el oído. Y claro, porque hay una ventana de comunicación por presión atmosférica. Pero, bien, se reduce inmediatamente la intensidad del dolor con la ruptura, porque disminuye la presión. ¿Bien? Pero puede haber sangrado, se llama otorragia. ¿Bien? Hay varios tipos de otorragia, ¿bien? Y esta es otorragia traumática. ¿Estamos? Bueno, medidas preventivas, evitar realizar actividades de vuelo cuando existan síntomas de catarro común o de cualquier proceso inflamatorio de vía aérea superior. Realizar el descenso lentamente, decir al comandante. Finalmente recuerde que realizar maniobra de balsado durante el descenso le ayudará igualmente a ventilar su oído medio y evitar un barotrauma. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un descansito, ¿sí? Unos 10, 12 minutos. Hacemos un descansito, dejo de grabar. Bueno, lo que vamos a ver es el tema de los disbalismos a nivel de las cavidades dentarias. ¿Bien? Una pieza dentaria es un órgano rígido, ¿bien? Completamente macizo, obviamente no es hueso, que posee en el centro, lo están viendo, una cavidad llamada cavidad pulpar. ¿Bien? Dentro de esta cavidad, la única parte, digamos así, hueca, voy a encontrar nervios que son exclusivamente del dolor. Los dientes solamente duelen, no hay otra chance. ¿Bien? Y voy a encontrar vasos sanguíneos. Y este es el problema con la parodontalgia, digamos, la peor complicación de la parodontalgia. ¿Bien? Una carie, ¿bien?, es una infección de tipo bacteriana que lo que va a generar en esta pieza dentaria es una pequeña cavidad. Una cavidad muy pequeñita. Eso es una carie, que puede ser puntiforme, que a veces se ve y a veces no se ve. Esa cavidad tiene bacteria y tiene aire, ¿sí? Entonces, si yo dejo esta pequeña cavidad, obviamente como en esta zona no hay sensibilidad, no hay ningún tipo de dolor, ni padecimiento, ni nada. A veces están un poquito inflamadas las encías, ¿bien? Y si tomo algo frío o caliente, puedo tener cierto dolor. Pero ese no es el dolor de la carie, sino es la inflamación de la mucosa periodontal. Pero la carie es una pequeña cavidad hueca, ¿bien?, con bacterias. Y acá va a ocurrir lo mismo que ocurría recién. En el ascenso, al disminuir la presión atmosférica,
va a aumentar la presión adentro de la cavidad. Pero como es una cavidad de un órgano rígido, bien, no pasa nada. Entonces, en el ascenso, la carie tendería a aumentar de tamaño. Eso no ocurre. En el descenso de la aeronave, aumenta la presión atmosférica, por lo tanto, la cavidad tiende a disminuir. Pero no pasa nada. Claro, esto pasa en un pasajero que vuela una vez. Bien, tiene una carie y se vuela y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa en un tripulante o en un personal aeromédico con una pequeña carie en la que constantemente hace ascenso, descenso, ascenso, descenso, ascenso, descenso, ascenso, descenso? Va a llegar un momento en que se van a producir microgrietas y en uno de esos ascensos, bien, esa grieta, bien, fractura la pieza dentaria. Y usted con la boca dice, tengo algo duro acá, ¿bien? ¿Qué es esa carie que en tantos ascensos y descensos produjo microfracturas, ¿bien? A nivel del esmalte, a nivel de la dentina, a nivel de la corona, y el molar se parte, ¿bien? Bueno, eso es una ruptura traumática por disbarismo de la pieza dentaria en tripulantes. Pero esto no es lo más grave. Ahora vamos a dejar la carie. Y esta carie empieza a aumentar su tamaño y esta cavidad llega a la pulpa dentaria. Llega a la región medular. Yo tengo una cavidad que, por mínima que sea, en el ascenso de la aeronave, esta cavidad va a crecer y ahora, como es una cavidad hueca, empieza a hacer compresión de las raíces nerviosas. Y como son exclusivamente del dolor, y da una maldita casualidad, los nervios que generan dolor en las piezas dentarias provienen de un par craneal que es el trigémino, que es el único nervio con sensibilidad en toda la cara, las meninges, la caja del tímpano y el globo ocular. Por eso una carie dentaria que duele me genera trastornos oculares, me duele el oído, me duele la boca, me duele la cabeza. Imagínense en vuelo. En vuelo, al disminuir la presión atmosférica en la atmósfera, ¿bien?, genera aumento de la cavidad de esta carie y tengo una compresión pulsátil en la raíz de la o las caries y genera al mismo tiempo un dolor tan intenso que se denomina dolor tenebrante. Tenebrante, mezcla de taladro y tenebrante. ¿Bien? Es uno de los 3 dolores más resistentes que pueden llevar al suicidio de la víctima. Hay 3 dolores que son suicidantes. Da la casualidad que los 3 dolores suicidantes está comprometido el trigémino. Uno es el glaucoma de ángulo cerrado del ojo, o sea, el aumento de la presión ocular. El otro es la luxación de la articulación temporomandibular. Y el tercero es la neuralgia del trigémino. Son 3 dolores que a veces son tan intensos que llevan a la desesperación, al suicidio y a la autolesión. El pasajero o paciente quiere reventarse la cabeza contra el fuselaje y no le importa nada. Esto ocurre solamente en el ascenso. ¿Bien? Pero si eso es grave, hay algo más grave, que fue lo que mató a mi alumna por una carie no tratada. En el ascenso, al aumentar la presión de la cavidad cariada, las bacterias hacen traslocación y se introducen en el torrente venoso de la pieza dentaria. Ahora tengo bacterias que ingresan al torrente vascular. Con una pequeña casualidad. Las venas que drenan las piezas dentarias drenan al mismo territorio venoso del encéfalo, del cerebro. Van al cerebro. Por lo tanto, una traslocación bacteriana de una carie no tratada puede llevar a una meningitis o una meningoencefalitis, una infección bacteriana
dentro de una masa encefálica llena de mielina, llena de grasa. ¿Bien? Es un desastre de tipo infeccioso metabólico. A mi alumna la mató en 48 horas. Por lo tanto, el cuidado de las piezas dentarias en una tripulación aeronáutica es exquisita, es suprema. ¿Está? Por lo tanto, el personal de vuelo afectado con caries dentales o con oclusiones dentarias deficientemente realizadas. Por ejemplo, tengo un aplique dentario en una corona y quedan pequeñas cavidades con aire, y esto sí puede generar disbarismos y desprender el aplique dentario. ¿Bien? Pueden acumular aire en dichas caries o en los espacios existentes entre una obturación dental y la propia pieza dentaria. Este aire acumulado, de conformidad con la ley de Boyle, al disminuir la presión atmosférica, aumenta la presión del gas, ¿bien? Se expande en la altitud, provocando con ello la irritación de la raíz nerviosa de la pieza o piezas dentarias afectadas, ocasionando dolor. Y esto es importante, en ocasión tan intenso e incapacitante, acá no hay negociación previa, acá no hay democracia, puede afectar o comprometer la seguridad del vuelo. Es la única lesión que genera dolor que compromete la seguridad del vuelo. El paciente o el pasajero se puede transformar en ingobernable y hay que o noquearlo, o hay que atarlo, o hay que deprimirlo. No se negocia con este pasajero o paciente. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con esto, porque es irreductible, ¿eh? Pasa solamente en el ascenso. ¿Bien? Exclusivamente. Desaparece mediante el descenso y obviamente se previene a través del cuidado minucioso y la atención correcta, ¿bien? Y especializada de los padecimientos dentales. ¿Sí? Y asociada a las caries tengo infecciones que generan cavitaciones. Absceso. Un absceso es una cavidad nueva formada por pus, o sea, por paredes bacterianas y neutrófilos. Hay bacterias, hay neutrófilos muertos y hay material graso. Y el problema, dijimos que esto puede acceder al territorio de drenaje venoso cráneoencefálico. ¿Bien? Abscesos de encías, absceso en la raíz dental, ¿bien? La pulpitis, la periodontitis, la gingivitis, que pueden generar inclusive abscesos a nivel del hueso, pulpas dentales inflamadas y el seno maxilar inflamado. El seno maxilar es la cavidad ubicada por debajo de la cavidad orbitaria, en el cual las raíces de las piezas dentarias superiores pueden llegar a invadir el piso del seno maxilar. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy importante. Van a ver después cuando vemos la clase de botiquín de las líneas aerocomerciales, que dentro del botiquín aerocomercial se llevan también anestésicos tópicos, anestésicos locales. ¿Bien? Se llevan anestésicos locales justamente para la parodontalia. ¿Bien? El famoso muelita, ¿bien? Que un anestésico tópico se lleva para tratar estos padecimientos. ¿Está? Bueno, ya la clase que viene vamos a ver los disbarismos del nitrógeno y vamos a ver alteraciones neurosensoriales. ¿Sabes que voy a parar acá?